Hola chicos, bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con la unidad de electrostática y vamos a ver o hablar acerca de los capacitores. ¿Qué son los capacitores o cuál es su definición? Un capacitor es un dispositivo que almacena energía potencial eléctrica a través de la acumulación de la carga eléctrica, ¿sí? Es decir, que tenemos un dispositivo en donde la carga se va acumulando y al acumularse carga va a haber una mayor energía potencial eléctrica o mayor potencial eléctrico. Recordemos que anteriormente habíamos visto lo que era el potencial eléctrico y que el potencial eléctrico era proporcional a la carga. A mayor potencial quería decir que teníamos mayor carga o viceversa. Entonces acá sucede eso. Estamos almacenando energía potencial eléctrica a través de la acumulación de carga eléctrica. Para hacer un capacitor basta aislar dos conductores uno del otro. Para almacenar energía en este dispositivo hay que transferir carga de un conductor al otro, de manera que uno tenga carga negativa y en el otro haya una cantidad igual de carga positiva. Debe realizarse trabajo para trasladar las cargas a través de la diferencia de potencial resultante entre los conductores y el trabajo efectuado se almacena como energía potencial eléctrica. Entonces esto es un ejemplo de un capacitor, ¿sí? Tenemos dos conductores que son los dos discos metálicos que se conectan, ¿sí?, a una diferencia de potencial. Ese potencial permite que se acumule carga, igual cantidad de cargas, una positiva y otra negativa, en cada una de las placas o en cada uno de los conductores. Veamos que los capacitores y la capacitancia. Estrictamente hablando, pueden formar un capacitor o un condensador, también lo pueden encontrar como condensador, dos conductores cualesquiera separados por un aislante. En el ejemplo o en la figura anterior, ustedes vieron que había dos placas o dos discos que estaban casi juntos. Entre medio de ellos dos, si bien es cierto no había ningún material aislante, pero se considera que el aire es un aislante porque el aire no conduce la corriente eléctrica. Un capacitor cargado tendrá en los conductores cargas de igual magnitud y signo opuesto, de modo que la carga neta del capacitor es nula. El campo eléctrico en la región comprendida entre los conductores es proporcional a la magnitud de la carga almacenada en ellos, por lo que la diferencia de potencial entre los conductores es también proporcional a la magnitud de la carga Q. Entonces, esto es lo que se ve con respecto al campo eléctrico entre las dos placas conductoras. Siempre tratemos de visualizar la figura de la diapositiva anterior. ¿Qué tenemos acá? Cada una de las placas tiene una cantidad de carga positiva y una cantidad de carga negativa. Las líneas que ustedes ven azules son las líneas de campo eléctrico que van de la positiva a la negativa. Entonces, el campo eléctrico, como dice en el texto, el campo eléctrico en la región comprendida entre los conductores es proporcional a la magnitud de la carga almacenada en ellos, por lo que la diferencia de potencial VAB entre los conductores es también proporcional a la magnitud de la carga. ¿Sí? Entonces tenemos una cantidad de carga, un campo y un potencial, y son todos proporcionales. Entonces, un capacitor o un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica entre sus placas cargadas. La cantidad de carga y energía que puede almacenar depende de su geometría y de la diferencia de potencial eléctrico entre las cargas, entre las placas. Si se conecta una batería a las placas de un capacitor, circulará una corriente que les transfiere una cantidad de carga Q que es directamente proporcional a la diferencia de potencial VAB suministrada por la batería. Entonces tenemos la carga que es proporcional al potencial VAB, ¿sí? Esa simbología quiere decir carga proporcional al potencial. Entonces nosotros sabemos por
para convertirla en una igualdad matemática, se introduce una constante C que denominaremos capacitancia. Entonces llegamos a esta ecuación, que la carga va a ser igual a una constante C multiplicado por el potencial VAB. Esa constante C es la que se denomina capacitancia. Se define la capacitancia de un capacitor a la relación entre la magnitud de la carga Q de una de las placas y la diferencia de potencial VAB entre ellas. Entonces, si despejamos la capacitancia de la ecuación anterior, nos queda que es igual la capacitancia a Q sobre VAB, es decir, es igual a la cantidad de carga que se acumula entre las placas del capacitor dividido en la diferencia de potencial general. O sea, si aumentamos la diferencia de potencial entre los bordes del capacitor, este acumulará en forma proporcional más carga Q entre las placas. ¿Sí? Eso dijimos anteriormente. A mayor carga, mayor potencial. Si disminuimos la diferencia de potencial entre las placas, la carga Q en las placas disminuirá en forma proporcional. O sea, la razón entre Q y VAB siempre será constante. Esta constante, la capacitancia, caracteriza una propiedad que indica cuánta carga, la cantidad de carga que puede almacenar el capacitor para una característica física determinada. Entonces, y aquí viene algo muy importante. La capacitancia depende de las dimensiones y de la forma de los conductores y del material aislante, si es que lo hay entre ellos. En comparación con el caso en que solo hay vacío entre los conductores, la capacitancia aumenta cuando está presente un material aislante, un dieléctrico. Esto sucede porque en el interior del material aislante ocurre una redistribución de la carga llamada polarización. Entonces, lo que nos está diciendo lo que está de verde es que la capacitancia depende de la forma o de la geometría de los conductores o de las placas, y también del aislante que se coloque entre ellos. La unidad de la capacitancia va a ser el coulomb por voltio, es decir, coulomb sobre voltio, que se denomina faradio o farad, con la letra F, que es en honor a Michael Faraday. Entonces el faradio o farad es coulombio sobre voltio. Cuando un capacitor tiene una carga Q, significa que la carga de la placa de mayor potencial es más Q y la de menor potencial es menos Q. Fíjense en un detalle, ahí estamos hablando, dice que cuando un capacitor tiene una carga Q significa que la placa de mayor potencial es más Q. ¿Qué quiere decir que sea de mayor potencial? Que la de mayor potencial es más Q. El potencial, recuerden que se calcula como la carga por una constante dividido en la distancia, y que el potencial es un escalar. Entonces, si tengo un potencial de una carga positiva, va a ser mayor que el potencial de una carga negativa. Cuanto mayor es la capacitancia de un capacitor, mayor será la magnitud de la carga Q en el conductor para una cierta tensión dada VAB, y por lo tanto mayor será la cantidad de energía almacenada. Hay que recordar que el potencial es energía potencial por unidad de carga. Así, la capacitancia es una medida de la aptitud o la capacidad de un capacitor para almacenar energía. Se verá que el valor de la capacitancia solo depende de las formas y los tamaños de los conductores, así como de la naturaleza del material aislante que hay entre ellos, que es lo que nosotros dijimos en la diapositiva anterior y que se los había recalcado. Veamos un ejemplo de un capacitor, particularmente un capacitor de placas paralelas con vacío. El vacío es el material aislante que hay entre las placas. Dos placas conductoras paralelas y separadas por una distancia pequeña comparada con las dimensiones lineales de la placa forman un capacitor.
Entonces, el capacitor que estoy mencionando no es nada más ni nada menos que el de la figura. Tenemos dos placas que tienen la misma área o la misma superficie. Están separadas por una distancia d y entre ellas se genera una diferencia de potencial. Fíjense que cada una de las placas tiene un determinado valor de carga positiva y negativa. Esa carga Q es la misma, nada más que cambia de signo en una placa y en la otra. Y se genera esa diferencia de potencial. Aquí tenemos cómo se comporta el campo eléctrico entre ambas placas. Fíjense en que el campo eléctrico, como habíamos hablado, siempre va de la positiva a la negativa. Prácticamente todo el campo eléctrico se encuentra confinado entre las dos placas. Existe una pequeña dispersión del campo en los extremos del capacitor, curvatura hacia afuera cerca de los bordes. Sin embargo, si las placas se encuentran suficientemente próximas, este puede despreciarse. El campo entre las placas es uniforme, o sea que en cada punto del espacio entre las mismas, el campo tiene la misma magnitud, dirección y sentido. Las cargas sobre ellas se encuentran uniformemente distribuidas sobre sus superficies opuestas. Entonces, supongamos que las placas del capacitor están en el vacío. Como el campo eléctrico dijimos que era uniforme, la diferencia de potencial entre las placas se la calcula de la siguiente manera. El potencial AB va a ser igual al campo eléctrico por la distancia. Y como el campo eléctrico se lo calcula como sigma sobre epsilon 0, o lo que vendría a ser la densidad de carga superficial, el sigma se lo define como la carga sobre el área. Por eso es el resultado que ustedes ven ahí. Campo eléctrico igual a Q sobre epsilon 0 por el área. Entonces, reemplazando, la diferencia de potencial va a ser la carga por la distancia entre las placas sobre epsilon 0, que es una constante, por el área. Donde D es la separación entre las placas. A es el área de cada una de las placas, que recuerden que son iguales. Y Q, la magnitud de la carga total de cada placa. Por lo que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con vacío se lo calcula de la siguiente manera. Reemplazamos todos los valores. Primero aplicamos la definición de capacitancia, que es Q sobre VAB, o carga sobre VAB. Reemplazamos el valor del potencial VAB de la segunda ecuación. Trabajamos en forma matemática y llegamos a que la capacitancia para un capacitor de placas paralelas se lo calcula como epsilon 0 multiplicado por el área y dividido en la distancia que lo separa. Como epsilon 0 es una constante universal, el área y la distancia son parámetros constantes para un capacitor dado, la capacitancia es una constante independiente de la carga del capacitor, por lo que resulta directamente proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a su separación. Y es lo que nosotros dijimos anteriormente. Recuerden que hablamos de que la capacitancia depende de la geometría y del aislante. Cuando hablamos de geometría hablamos del área del capacitor o de las distancias que lo separan. Y el epsilon 0 es el que me da dependiendo del aislante que se coloque entre ellos. Si el área se expresa en metros cuadrados, D en metros y epsilon 0 en farad por metro, la capacitancia se expresa en farad. Entonces el epsilon 0 va a ser 8,85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro. Y es lo mismo que decir 8,85 picofarad sobre metro. El menos 12 es la unidad del pico. Nosotros ya vimos mili, micro y nano. Ahora se aumenta 10 a la menos 12, que es pico. Un farad es una capacitancia muy grande, por lo que las unidades prácticas más convenientes son el microfarad. Recuerden que un microfarad o un micro es 10 a la menos 6.
Y el picofarad, lo que dijimos recién, que se agrega es 10 a la menos 12. Para cualquier capacitor con vacío, la capacitancia C solo depende de las formas, las dimensiones y la separación de los conductores que constituyen el capacitor. Si las formas del conductor son más complejas que las del capacitor de placas paralelas, la expresión de la capacitancia es más complicada que la ecuación que nosotros vimos anteriormente. Es decir, que dependiendo de la forma que tengamos, va a haber una ecuación diferente para cada capacitor. Nosotros acabamos de ver el capacitor de placas paralelas que tiene la ecuación que vimos en la diapositiva anterior. Cuando el capacitor tiene otra forma, ya sea como un cilindro o una esfera, esa ecuación va a cambiar, principalmente porque dijimos que la capacitancia depende de la geometría del capacitor. Bueno chicos, hasta acá llegamos en esta clase. En la próxima vamos a ver algunos ejercicios. Hasta luego.